Damos inicio a una nueva semana informativa. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar a partir de este momento con nosotros, ayudándonos a recorrer pues el espacio de noticias que hemos preparado para todos ustedes. Hay una agenda que acumula lo último del día viernes junto con lo ocurrido este fin de semana, y hay un buen refugio de noticias en este sentido, ¿no? Por lo demás, siempre a diario lo hacemos. Se les agradece ese contacto, ese vínculo, esa participación a través de redes sociales que tienen ustedes pues en esta primera emisión del Noticiero de Televen y por supuesto también en otras. Eso es bien, pero bien importante. Bueno, vamos a comenzar a presentarles en forma gradual pues el resumen. Posteriormente tendrán el importante registro de los titulares de la prensa nacional, regional, internacional y bueno, los otros segmentos o las otras secciones, como quiera verse, donde está el tiempo y por supuesto eso que ya decía, la participación, lo que ustedes nos envían vía redes sociales. Bueno, comencemos con un tema pues altamente sensible como es el de la migración. Hay muchas informaciones. Comencemos. Bueno, hay una avalancha de migrantes concentrados en el sur de los Estados Unidos, norte de México, como una avalancha también de migrantes concentrados en el sur de México, que por cierto ayer hicieron una manifestación fuerte protestando y solicitando que se les permita recorrer el territorio mexicano para llegar a la frontera con los Estados Unidos. El gobierno de México ha dispuesto medidas un poco más radicales, por ejemplo, suspender el transporte de trenes, en este caso que es un transporte de mercancías, donde desordenadamente, anárquicamente, se montan o se suben los inmigrantes de diversas nacionalidades. Por supuesto, una buena parte de ellos, y en ocasiones la mayoría, son migrantes venezolanos, que han hecho esa travesía tremenda, llena de riesgos, llena de peligros, su primer punto, y donde su primer punto de referencia es esa selva del Darién, entre la frontera entre Colombia y Panamá. Se ha hablado mucho de esto, por cierto, pero las autoridades no terminan de llegar a acuerdos. Están, eso sí, solicitando a los factores internacionales, a los organismos multilaterales, ayuda para poder enfrentar esta situación, tanto el gobierno de Panamá como el gobierno de Colombia y otros países. Esto a propósito, sencillamente, de que no se puede sostener la presión que se ejerce con el tránsito de estas personas a quien hay que atenderles, además que son víctimas de estas mafias, de estos grupos criminales que se aprovechan de esta circunstancia para quitarles dinero y en muchas oportunidades dejarles abandonados. Ayer, por cierto, un representante en los Estados Unidos del Partido Republicano advertía lo que puede significar, ahora que se tomó la decisión de extender el Estatuto de Protección de Temporal, lo que pudiera significar que estas personas con su necesidad de irse a los Estados Unidos en búsqueda de un mejor modo de vida, caigan en manos de estos llamados coyotes, que les explotan incluso desde diversos puntos de vista, trata de blancas, trata de niños, de lo peor posible. La gente desesperada, hay una especie de contagio, por ejemplo, en el país, también en Centroamérica, y gente de Haití que vive en condiciones paupérrimas también, que son vulnerables, que bueno, que se trasladan hasta la selva del Darién en Colombia y cruzar esa frontera. En fin, es un tema bastante delicado y esto ha llevado incluso a que este fin de semana la propia Cancillería venezolana o la representación venezolana ante la Asamblea General de Naciones Unidas se refiriera a este tema. Hubo una intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, que hacía referencia al tema de la necesidad de darles apoyos, como también criticó el tema del maltrato, la vejación, la humillación y la xenofobia que surge contra venezolanos, bueno, que se marchan por diversas razones del territorio nacional. Esto está ocupando un lugar importante en la agenda del día, porque ayer mismo también autoridades del estado de Texas estaban pues denunciando que ya no pueden soportar el volumen de personas que está cruzando la frontera
y que incluso saltándose y lesionándose con los alambres, púas enormes que colocan allí, logran cruzar esperando que el gobierno de los Estados Unidos o los gobiernos federales puedan evaluar la situación particular de cada quien, a ver si le dan la posibilidad de quedarse en territorio estadounidense. Y ahora más es la advertencia y se ha generado un debate interno de los Estados Unidos con la extensión y la oportunidad para muchas personas, particularmente migrantes venezolanos, de quedarse en los Estados Unidos con el estatuto de protección temporal, 472.000 aproximadamente. Ahí, si hacemos un repaso, un abanico de noticias o de informaciones aparece en este sentido en diversos portales y medios de comunicación de portales en el día de hoy, haciendo referencia a todo lo que esto significa, los testimonios, los sufrimientos, son ya no individualmente, ahora son familias enteras, incluso con niños, que se están marchando o quieren llegar a los Estados Unidos. Otros permanecen pues en países como Colombia, donde se concentra la mayoría. Hay casi 3 millones de venezolanos que se han quedado allí, pero Colombia ha sabido, a pesar de los contratiempos, manejar desde el gobierno de Duque hasta el gobierno de Petro, pues mucho mejor la situación. En Ecuador se han tomado medidas también para darle cierto nivel de protección, de espacio. En Perú, bueno, en alguna medida, aun cuando hay una carga xenofóbica que siempre se denuncia y hechos lamentables de violencia donde están involucrados venezolanas o venezolanos, igual en Chile. Así que es un tema que está presente y que genera muchísima preocupación, y en estas últimas horas se ejerce una presión tremenda en diversas fronteras, fundamentalmente en la frontera norte de México hacia los Estados Unidos, frontera sur, y también en la frontera sur de México junto a Guatemala. También se conocen que un número importante de venezolanos migrantes se están concentrando en Honduras con el propósito de marchar también hacia México, recorrer desde luego, cruzar Guatemala, luego México y tratar de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Hay que estar muy pendientes de esta situación. Bueno, vamos con otras noticias, secuelas de lo que fue la toma de Tocorón, el centro penitenciario. Bueno, sigue la búsqueda de Héctor Guerrero, alias el Niño Guerrero. Incluso se habla de una recompensa no definida aún. El ministro de Interior y Justicia ha hecho advertencias sobre lo que ha sido, lo que él consideró la derrota de este grupo o de esta banda de criminales llamada el Tren de Aragua, que por cierto extendió sus tentáculos desde hace mucho tiempo hacia otros países de América Latina. Entonces, en este sentido, bueno, la búsqueda, y alrededor de ello también surge el anuncio que diversos países como Colombia está en alerta en fronteras, como Ecuador, como Perú, que puso también alerta en fronteras por la posibilidad que este Niño Guerrero y sus secuaces puedan cruzar. En Chile también hicieron lo mismo, sin embargo el fin de semana se conoció que todavía no tienen información en este sentido, pero que están alertas porque saben que esta persona era el líder de esta banda criminal con presencia en diversos países de la América Latina. Así que bueno, estaremos pendientes de cualquier información que pueda surgir. Se les está buscando, incluso aquí en Venezuela, con un operativo al parecer bastante extenso, donde participan fuerzas policiales e incluso fuerzas militares. Es lo que ha trascendido por lo menos. Bueno, vamos al tema político, ¿no? En este inicio de la semana, bueno, el viernes la sorpresa, después del mediodía, la rueda de prensa del presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunciando que está el organismo en disposición de dar apoyo técnico. Esto, por supuesto, ha sido comentario que crece y se multiplica en redes sociales y desde luego en el debate interno de las organizaciones políticas y los líderes. ¿Qué significa esto? Bueno, cada quien le da una interpretación o lectura particular. Lo cierto es que anoche un comunicado de la Comisión Nacional de Primaria decía que durante el día, pues la comisión se había
reunido, seguramente por contactos vía Zoom, por contactos telefónicos o tal vez en conversaciones personales, con, eso no se define, ¿no? Pero es lo que uno puede presumir, con los candidatos que aspiran a participar en el proceso del 22 de octubre. En este sentido, pues, y con factores políticos, dice el comunicado, pero que el proceso de la organización como tal para el evento del 22 de octubre continúa, pero se va a reunir la Comisión Nacional de Primaria con el Consejo Nacional Electoral. Hay expectativas sobre si se han hecho ya los contactos para que hoy mismo, lunes 25 de septiembre, pueda reunirse el presidente de la comisión, Jesús María Casal, con el resto de integrantes, con la parte técnica del CNE, a ver cómo se organiza todo esto de la logística, centros de votación, que al parecer, de acuerdo a otras denuncias realizadas, eran inconsistentes dentro del modelo que se planteó la Comisión Nacional de Primaria, es decir, muchas debilidades y fragilidad en ese sentido. Ahora bien, a lo político estrictamente hay diferencia de criterios y han surgido algunas voces disidentes, como la de Andrés Velázquez, sobre la participación del CNE. Se espera con interés que pueda decir la candidata María Corina Machado, que aparece arriba en las encuestas, sobre este hecho, porque siempre ha estado reticente o reacia a la participación del CNE. Es un tema que muchos, así lo dicen algunos analistas, puede fracturar a la misma oposición. Otros factores, como Enrique Capriles, se han pronunciado a favor en forma notable para que el CNE le dé ese apoyo técnico sin necesariamente tener injerencia en el proceso como tal, sino apoyo técnico para la organización. Ya veremos. Repito, esto tiene diversas formas de evaluarse, así que en ese sentido hay que estar muy al tanto. Puede haber hoy noticias sobre este caso. Bueno, continuamos el tema de Guyana. Cruce este fin de semana en redes sociales, cruce de palabras, cruce de criterios entre el presidente Nicolás Maduro, entre el presidente de Guyana. Guyana rechaza la decisión que tomó la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano, de la convocatoria a un referéndum consultivo para definir los venezolanos la defensa de los intereses sobre el territorio esequibo. Esto lo rechaza el gobierno de Guyana, lo rechaza el secretario de la Organización de Estados Americanos, lo han rechazado voceros del gobierno de los Estados Unidos. Venezuela ha replicado ayer, acusando al gobierno de Guyana de ser un agente de la transnacional petrolera del ExxonMobil, agente de la transnacional petrolera ExxonMobil, y bueno, y responder a los intereses del Ministerio de Colonias, que así denominan ellos a la Organización de Estados Americanos. También en Naciones Unidas el canciller Iván Kiel acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar promoviendo una militarización del conflicto e incluso le acusó de querer instalar una base militar. Esto ya se conocía algo la semana pasada en territorio guyanés. Hay tensión, hay mucha tensión. Maduro decía ayer y señalaba y advertía, diría mejor, al presidente de Guyana que pudiera haber escalar el conflicto, un escalamiento del conflicto y con consecuencias no predecibles. Y como se está hablando de algo militar, imagínense lo delicado. Bueno, más noticias. Regresamos al país propiamente, a lo cotidiano. El sector del transporte no está satisfecho con el aumento de 10 bolívares el pasaje. Considera que debe dolarizarse definitivamente como tasa de referencia. Ellos plantean que el pasaje mínimo sea de 0,50 centavos de dólar. Actualmente no llega a 0,30 con el aumento a 10 bolívares como tope. Eso lo denuncian los transportistas y solicitan que el gobierno evalúe la situación. Por otra parte, pero en transporte aéreo se conoce que a partir de este próximo domingo o este próximo sábado, 30 de septiembre, va a retomarse la ruta entre Maiquetía y la isla de Barbados en el Caribe. En lo internacional tenemos desde Bolivia que Evo Morales anuncia que se va a lanzar nuevamente como candidato presidencial en las próximas elecciones de su país. Dijo que la circunstancia y la presión
Y las agresiones lo han llevado a esto. Hay una lucha y un pugilato dentro de su propio partido, el MAS, en Bolivia, y anuncia entonces que será candidato presidencial. Hay más noticias en el segmento. Bueno, una que llama mucho la atención es que ha llegado al planeta Tierra, lo trajo la NASA en una misión, muestras de un asteroide que pudiera dar ubicación en el tiempo, ¿no?, de lo que ha sido el nacimiento como tal del universo. Un asteroide, pues una muestra bien significativa, ya se conocerán detalles en ese sentido. Si nos vamos a los deportes, nos encontramos con que, bueno, pierde el Madrid la punta, un juego de verdad deficiente, sobre todo en la defensa y desde luego también en el ataque. Allá hay un espacio todavía vacío que tiene el Madrid. Pierde 3-1 en el derbi de Madrid con el Atlético y bueno, quedan en la punta Barcelona y Girona, que sí ganaron sus compromisos el día sábado. Y en béisbol es la última semana de las grandes ligas, pendientes del comportamiento o de la actuación de Ronald Acuña Jr. Otros peloteros no van a seguir. Luis Arraez no va a poder, al parecer, terminar la temporada. No hay nada todavía oficial y definitivo, ¿no? Por lo menos hay el nivel de esperanzas que pueda retomar los últimos juegos. Y Miguel Cabrera, pues ayer vistió con el uniforme de visitante por última vez. Se retira el próximo domingo, 1 de octubre. Bueno, y en cuanto al desarrollo de la temporada regular, bueno, quedan eliminados. Sorpresa para muchos, ¿no? Lamento para muchos, los Yankees de Nueva York.